Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Estamos aquí en el Sindicato del Seguro. Gracias. Unas personas que han ya empezado... Sí. Vamos a desalojar la sala, ¿cierto? Inmediatamente, sí. ¿En serio? Traiga la manguera. Sí. Vamos a desalojar la... Ahí, Nito, la manguera de bombero. Trae la manguera. Bueno. Sí. Ah, ¿vio cómo se asustaron? No me cargué, vos tampoco. Vinieron los de la televisión francesa, me está cargando. Ahí está. Mirá, el camarógrafo subido ahí arriba. Sí. Se va a matar. Es una tentación para cualquiera. Se va a caer, baja de ahí. No importa que se mate él, sino que va a matar gente que está abajo. Gente abajo, mirá cómo están abriéndose ahí. Gente Pero qué barbaridad. Bueno, hace algunos días, hablábamos de Jacobo de Molay, el último gran maestre de los templarios, y de su maldición. Y como es nuestra costumbre, volvemos al tema, pero acercando la cámara. Dirían los camarógrafos, utilizando el zoom. Y entonces esta historia se convierte en otra. Y vamos a ver algunas minucias que antes no se veían. Vamos, para los que no oyeron aquella charla, esto es uno de estos entreveros de familia que a nosotros nos gusta. Vamos al año 1314. Jacobo de Molay, el último gran maestre de los templarios, acusado de todo aquello de que habían acusado a los templarios. De renegar de Cristo, de escupir sobre la cruz, de blasfemia, de idolatría, de sodomía, ¿qué tal? Etcétera. Lo que pasaba es que los templarios eran acreedores del rey de Francia, Felipe el Hermoso, y era muy conveniente para el rey hacerlos desaparecer para no pagar. Bien, llega el año 1314, juicio contra Jacobo de Molay y otro que quedaba por ahí, y lo declaran culpable de todo lo que yo le acabo de decir. Fenómeno, y la sacan barata. La sacan barata porque en vez de condenarlos a la hoguera, como era tradición, ¿no? Tradición, lo condenan a prisión perpetua, desde luego. No se la ha pasado muy bien, que digamos, en aquellas prisiones de Felipe IV el Hermoso. Pero el tipo, no bien se pronuncia la sentencia, dice, tenga mano tallador, Jacobo de Molay. Están condenando, dice, a un inocente. Por ahí no me sale bien la voz del tipo. No le imita bien. Me sale distinta, no me sale bien. Dice, están condenando a un inocente, dice, porque todo lo que yo confesé, porque habían confesado los tipos, todo lo que aquí con el amigo, el tipo, el otro hacía así, ¿no? Dice, confesamos, no fue arrancado bajo tortura y es mentira. Nosotros no hicimos nada de eso. Y la gente, vio como la gente, ¿no? Sí. Especialmente en París en 1314. Tiene razón este, tiene razón el otro, qué sé yo, y ya se armaba como una revuelta. Lo agarran, los carceleros, lo meten en cana. Pero le van con el cuento al rey Felipe el Hermoso. Y Felipe dice, bueno, estos tipos son relapsos. Es decir, se arrepienten de su confesión y entonces están en beligerancia. Vamos a castigarlos más duramente. Incluso para que no se armen revueltas y para que el pueblo no empiece a defenderlos, que tienen razón, que se formen grupúsculos en las esquinas diciendo, tiene razón Jacobo de Molay, abajo el rey, etc. Y dice, ¿y qué condena la dama? Dice, bueno, vamos a prenderle fuego a la hoguera con ellos. Y efectivamente, lo mandan a Jacobo de Molay y a uno, no me acuerdo cómo se llamaba, Godofredo, a la hoguera. Lo queman ahí en el islote de los judíos, no lejos de la isla de la Cité, donde estaba el centro de París por otra parte en aquel momento, y también donde está ahora, si bien se mira. Arman la pira, rama seca, qué sé yo, un palo en el medio, los atan a los dos, Jacobo de Molay y a su compañero. Asiste el rey con sus hijos, 3 hijos varones, Luis, Felipe y Carlos. Sientan ahí en un palco, vamos. Y asiste la gente, porque la gente era muy cruel en aquel entonces. Era un espectáculo edificante. Pero claro, iban los chicos también. Sí. A ver cómo quemaban a un ñato. Iban los chicos, bueno, y ellos le prenden fuego a los chicos. Primero el viento empieza a soplar de un modo tal que el que se quema es el compañero de Jacobo de Molay.
y a Jacobo parecen respetarlo las llamas. Esto genera una cierta inquietud supersticiosa en el público, que dice, che, mirá. Pero ya cuando el tipo empieza a agarrar fuego, Jacobo de Molé empieza a gritar y pronuncia una célebre maldición, dedicada a los 3 personajes que más lo habían perjudicado. A saber, el rey, Felipe IV el Hermoso, el Papa, Clemente V, y Nogaret, el guardasello de la corona, el jefe de policía de la corona, el que lo había torturado y lo había obligado a confesar. Vamos, era el torturador oficial del rey, no Nogaret. Y entonces le dice, Rey Felipe, Papa Clemente, guardasellos Nogaret, os convoco al juicio de Dios en menos de un año. Malditos, malditos todos vosotros, hasta la 13ª generación. La gente dice, mirá, lo maldijo, qué sé yo. Se prende fuego Jacobo de Molé, se van todos muy contentos a su casa. No tan contentos porque en aquel entonces se hacía un poco de caso de las maldiciones. Vamos a la familia de Felipe IV el Hermoso. Sus hijos. Isabel, casada con Eduardo II, rey de Inglaterra, y vivía en Inglaterra con Eduardo II, que como ustedes saben, fue el primer príncipe de Gales, y era un rey muy disoluto y muy cruel. No le gustaban mucho las mujeres y sí los albañiles. Y era famoso por eso. Era famoso en toda Europa porque le gustaban los albañiles, como así también los jardineros, los carpinteros, los hombres, vamos. Un hombre de los gremios, digamos. Sí. Termina mal, Eduardo. Vamos, adelantó, total, ya no tiene más nada que ver en esta historia. Eduardo termina mal. Su propia esposa Isabel, la hija de Felipe el Hermoso, encabeza una conspiración de los varones, es depuesto y finalmente muere asesinado en el castillo de Berkeley, sin que sus albañiles favoritos lo socorriesen. Los 3 hijos, hemos nombrado a la hija de Felipe. Los 3 hijos son el mayor, heredero de la corona, no Delfín todavía, porque no se llamaba así, casado con Margarita de Borgoña, que era una mina que estaba fenómena, se decía que tenía los mejores pechos del reino. Lo decía gente que había inspeccionado distintas dotaciones. A Luis le llamaban el turbulento, era un poco pavo, débil e iracundo, se enojaba por cualquier cosa. Segundo hijo, Felipe el Largo, le decía Felipe de Poitiers, casado con Juana, también de Borgoña, hermana de Margarita. Y Carlos, el menor, casado con Blanca, otra hermana de las de Borgoña. Fenómeno. Ahora bien, Isabel, la hija, la que vivía en Inglaterra, casada con el rey medio manflorón, odiaba a las cuñadas y decía que eran una yegua. Bueno, como pasa. Y tenía razón, lo eran. Margarita, la mayor, la mujer de Luis, lo engañaba con un tipo, con un escudero, Felipe de Onet. Según dicen, Luis no era muy bueno que digamos como marido. Blanca, la mujer de Carlos el menor, también lo engañaba con el hermano de Felipe de Onet, que se llamaba Guercio, creo. Y Juana, la mujer de Felipe de Poitiers, no lo engañaba, pero les hacía de Celestina. Les armaba la cita, le correo sin estampilla, alcahueta. Te cuido a los chicos, yo decía, mientras vos vas. Se juntaban en la torre de Nesle, que quedaba en la misma casa de Luis, del mayor de los hijos, el más pavo de todos. Y ahí se juntaban todos, Juana, que hacía de Celestina, Margarita con su amante Felipe, Blanca con su amante Guercio, y se armaba una festichola que para qué te voy a contar. Eran todas parejas de hermanos, de modo que la familia que fornica unida permanece unida. Y los tipos no sabían nada. Pero Isabel, desde Inglaterra, se entera. No es que se entera cabalmente, sino que oye rumores, o le parece a ella, que estas tipas tienen que tener amantes. Y lo convoca a Roberto de Artois, que era un tipo que estaba enemistado con la madre, con la condesa de Borgoña, madre de las 3 muchachas, de las 3 yeguas, por la disputa del condado de Artois, que se le tenía bronca y la quería reventar. Y se le iba a reventar a las hijas, vas a ver. Se entrevista con Isabel y dice, che, yo estoy seguro que estas tipas andan con alguno, pero no sé con quién. Isabel le dice, vos vigilala, en cuanto te entere, me avisás. Y yo bato la cana ante mi papá Felipe. Roberto de Artois empieza a vigilarlas a las minas. Y un día, en la vecindad de la torre de Nesle, se encuentra con Felipe de Onet y con su hermanito, que volvían de una de sus aventuras.
Y este, haciéndose el simpático, medio le sonsaca. Ya no tiene ninguna duda. Le comunica a Isabel, que está en Inglaterra, y dice, venite que ya los descubrí. E Isabel se viene y le cuenta al papá, a Felipe el Hermoso, que además le decían el rey de hierro porque era crudelísimo. Papá dice, tus nueras son una yegua, dice, andan con este y con aquel. Da la malísima casualidad para los dos escuderos seductores que Felipe había ido al encuentro de su hija Isabel juntamente con sus tres hijas, con sus tres nueras, con los tres hijos, y estaban los dos escuderos que formaban parte de la comitiva. Y los dos escuderos tenían unos monederos que le habían regalado las minas, monederos que las minas habían recibido como regalo de la propia Isabel. Bueno, peor no le pudieron dar la cara. Ahí el rey los encana a los tipos y a sus nueras. Penas. Las chicas fueron condenadas, por lo menos, primero torturaron a los tipos, ¿no? Para que confesaran todo. Nogaret dice, bueno, a ver, cante. Empezaron, pegaron una apretada y enseguida batieron los dos escuderos. Así que se supo todo. Y se supo que Juana, la mujer de Felipe de Poitiers, era inocente, aunque era celestina, pero no había pecado contra la honra del matrimonio. A las dos chicas que habían sido adúlteras las encierran de por vida en un castillo, y a la otra la encierran también, pero hasta que el rey le pluguiere. Para los tipos la pena es un poco más grave. Primero los desollan vivos, así le arrancan la piel. Después los castran. Después le cortan la cabeza. Después los echan. Sí, después los echan. Por suerte no los mataron, ¿no? Sí. Bueno, dice, por lo menos conservamos la vida, hermano. Se salvaron por una y después cabeza. los ponen ahí en exposición. Por supuesto, a todo este teatro asiste también el público, que debe haber considerado que esta función era todavía mejor que la primera, especialmente en ciertos momentos. Pero también son obligadas a asistir las tres muchachas, ya calvas, rapadas. Las mandan allá, qué sé yo. Ahora, se complica todo. Luis tenía una hija y dice, bueno, si esta mujer me ha estado engañando, esta hija no es mía. Pero la maldición empieza a surtir efecto. Se muere el Papa Clemente, enseguida, al mes. Nogaret muere envenenado. Ya hablaremos también del guardasello Nogaret. Y finalmente muere Felipe el Hermoso, ese mismo año, Fontainebleau. Mueren los tres, se cumple la maldición. En el término de un año vais a comparecer ante el juicio de Dios. Pero sigue con los descendientes, porque asume Luis, el turbulento. Y avergonzado por su fracaso matrimonial se quiere casar con otra mina. Pero para eso tiene que anular el matrimonio. Y no lo puede anular porque no hay papa. El concilio no elige otro papa. ¿Y entonces qué hace? La mata. La manda a matar. Manda a matar a Margarita, que está presa. Y se casa. Pero la condesa de Borgoña, que le tenía mucha bronca, lo envenena a él también, con garrapiñadas. A Luis le gustaban las garrapiñadas, le envenenó una garrapiñada y se le puso en el vaso. El tipo empezó a comer garrapiñada, chao. Adiós, Luis. Asume su hermano Felipe, el Largo. Perdona a su mujer Juana, que era la Celestina, y la hace reina de Francia. Se muere Felipe el Largo también, enseguida. Lo sucede el hermano menor, Carlos IV. Ya había anulado el matrimonio con Blanca y Blanca se metió a monja. Y se muere también. Todos se murieron sin sucesión. Y el hijo póstumo que tuvo Luis se murió también. Y se terminó la dinastía. Se terminó la dinastía y asumió Felipe VI de Valois, fue el primero de los Valois. Pero, y este es el último cuentito, Nogaret, el guardasellos, era muy meticuloso con los asuntos de la religión, porque él era descendiente de cátaros, que eran una especie de herejes del sur de Francia, que negaban la divinidad de Cristo, se oponían a la procreación, decían que procrear era malo, de manera que eso era una secta que no tenía futuro. Pero bueno, hay una famosa cruzada contra los cátaros o contra los albigenses, que así se les conocía, y ahí hay un famoso guerrero, Simón de Montfort, que dice, mátenlos a todos. ¿Pero cómo? Le pregunta a alguien, ¿cómo reconoceremos a los nuestros? Dice, usted los mata a todos, que Dios elija los suyos. Crudelísimo. Se sospechaba
que Nogaret era cátaro. Y hasta fue excomulgado por Bonifacio, el papa anterior a Clemente. Cuando viene Clemente, Clemente le levanta la excomunión, pero le dice, te la levanto a condición de que hagas una peregrinación a Tierra Santa, vos o tus descendientes. Nogaret no la hizo. Los descendientes se olvidaron. Y hace pocos años, creo que ante el Papa Pablo VI, se presentan dos señoras, descendientes de Nogaret, y dicen, mire, nuestro ancestro Nogaret prometió peregrinar a Tierra Santa a él o a alguno de sus descendientes. Todavía no lo hemos hecho. ¿Qué quiere que hagamos? Y Pablo VI le dijo, délo por cumplido, vayan con Dios. Recién hace pocos años terminó esta historia de maldiciones y excomuniones. En todo esto campea una crueldad tan extravagante que es justamente aquella que motiva la presencia de este tema en nuestras charlas. Resulta difícil dedicarla a alguien. Si bien nosotros amamos a los amantes clandestinos, estos dos escuderos no parecen muy dignos de dedicatoria. Las chicas tampoco. No son lo mejor, pero quizás, Alejandro, debemos centrarnos en otra cosa que también es protagonista de esta historia, que es el lugar donde sucede. Y estoy hablando de París, justamente. Aquella ciudad que fue primero conquistada por el amigo Jacques de Molay y que después la perdió, pero supo maldecir por eso. Y también, digo, aquellas personas que sucesivamente fueron conquistando París para producir algún tipo de bien sobre la humanidad. Pienso en varios amigos de este programa. Enrique IV de Navarra, nuestro primer Borbón por ahí, para quien París bien debía valer una misa. Claro. Después pienso también en otro amigo nuestro, un corso, Napoleón Bonaparte, que también supo conquistar París. Mucho más cerca, por aquí, pienso en otro señor, Charles de Gaulle, que supo resistir cuando todos agachaban la cabeza bajo el invasor nazi y pudo conquistar París nuevamente. Y sobre todo pienso en un hombre, un argentino, que como algunos buenos argentinos había nacido en Francia y que también conquistó París, porque cuando uno conquista esa ciudad no puede menos que quedarse anclado en ella, ¿no? Y es entonces, para la gente de la radio, ya que no para nosotros, cuando este hombre que conquistó París canta Anclado en París, dedicado a Jacobo de Molay, pobre, que era inocente de todo aquello. Y para todos los inocentes también, vaya esta dedicatoria.